Los discursos de odio no se combaten con más odio. No se trata de odiar más fuerte. Tampoco estamos diciendo que haya que poner la otra mejilla. Más bien, lo que habría que hacer es cambiar el terreno de juego. Hablar de otros temas, de otros enfoques, de otras cuestiones, de otros referentes que también son parte de nuestra cultura, que también nos han hecho grandes. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que otro mundo es posible. Y hoy comenzamos por fin las entrevistas en Noticias Positivas en este 2026 y lo hacemos intentando saldar una deuda con nosotros mismos, con una parte de nuestra propia cultura no lo suficiente reconocida. Y lo hacemos además con un amigo y colaborador fiel. ¿Cómo estamos, Pedro Burruezo? Hola, ¿qué tal? Buenas a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Hoy vienes como muchas veces, pero no para ser el ecomensajero digital de la Asociación Vida Sana, sino hoy vienes con otro sombrero, pero un sombrero también muy tuyo, Pedro. Hoy vienes, bueno, como autor de este Sí, documental sobre una figura clave para entender la cultura catalana, andalusí y española, ¿no? Abu Bakr correcto. de Tortosa, cuéntanos. Pues sí, hemos hecho, soy el director de un documental que se titula Abu Bakr de Tortosa, 900 años de su muerte, nadie es profeta en su tierra. Tengo que decir que está en catalán, pero está subtitulado en castellano para Ajá. todos los que podáis ver y lo podéis ver con ese título en YouTube. Y es un documental que compensa una deuda histórica que tenemos con nuestro pasado. Y es que, a ver, Abu Bakr de Tortosa es un personaje de un calibre intelectual, espiritual, poético, filosófico tremendo. Estamos hablando de alguien, pues, por ejemplo, como un Ramon Llull, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, nadie, absolutamente nadie, o casi nadie lo conoce en Cataluña ni en el resto del Estado, salvo aquellas personas estudiosos de la historia, estudiosos del mundo de Al-Ándalus, pero vamos, que prácticamente no lo conoce nadie, ¿no? Iba a hacer una Eh, broma de y mi peluquero Karim, que eso yo me quedé Exactamente. loco. Bueno, pero tu peluquero Karim es de origen marroquí y Sí. es musulmán y es un personaje que sí que es conocido en la geografía musulmana, pero no en el lugar donde nació, ni en Cataluña, ni en el Estado español. Y en Tortosa te diría que lo conocen cuatro personas, pero prácticamente nadie también. Entonces, hemos hecho este documental porque nosotros conocimos este personaje y nos pareció fascinante, sublime, total. Además, es un personaje muy misterioso, era una asceta, era, un, era alguien que buscaba la luz divina, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a dedicar una parte de nuestra energía, nuestro esfuerzo a compensar esta deuda histórica y afortunadamente tuvimos un patrocinador que és el Departament d'Afers Religiosos y Qualitat Democrática de la Generalitat de Cataluña y nos lanzamos a la piscina y bueno, ahora mismo estamos ya en la distribución del documental y muy contentos porque estamos recibiendo muy buenas críticas y comentarios y sobre todo que a todo el mundo le parece fascinante el personaje y fascinante que no lo conozca nadie, ¿no? Es un personaje fascinante. Yo una de las primeras cosas que pensé cuando vi el documental es eso que dicen de que era un personaje del Renacimiento, ¿no? Me acordé que hay mucha gente que además que sostiene que el Renacimiento en España, si hubo un Renacimiento español, que según los libros de historia y de arte no lo hubo, y hay gente que dice, espera, sí que lo hubo, pero era andalusí. Y Exactamente. veo a esta figura de Abu Bakr de Tortosa y desde luego encaja con lo que era, pues eso, un hombre del Renacimiento que tenía un montón de conocimientos, de saberes muy diferentes, que era docente, que era filósofo, que era poeta, que era jurista, que era escritor, viajero.
Hay claro, que, hay que comprender además que, bueno, en ese momento eso era bastante habitual. Es decir, la gente del conocimiento, de la sabiduría, no era como ahora personas especializadas en una sola temática, ¿no? Sino que ellos aspiraban a un conocimiento global, holístico, que es algo que ahora mismo se está reivindicando desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero es que además, yo te quiero comentar una cosa, y es que Abu Bakr de Tortosa es la excusa que nosotros hemos utilizado en este documental para hablar también de otras cosas, ¿no? De esta huella andalusí que, 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 que mucha gente ni siquiera sabe de dónde viene, ¿no? Muchas cosas que hace en su cotidianeidad, ¿no? Eh, y también esta deuda con esta cultura que está impregnando la realidad constantemente. Pero además, y esto es porque no es un documental que están muy bien, yo no tengo nada en contra, los documentales de tipo académico sobre la historia y tal, muchos de ellos están muy bien, pero son un poco fríos, son un poco asépticos, no hay como intervención, ¿no? Entonces, nosotros sí que hemos hecho un documental en el que hay intervención y planteamos al final del documental este paralelismo que se da entre la sociedad que existía en Al-Ándalus, que era una sociedad ¿no? pluricultural, y la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Y entonces estamos diciendo, ojo, que esta cultura que ahora la gente, la extrema derecha nos asusta diciendo, oye, que esto es muy, pues, oye, esto ya se daba en Al-Ándalus y no pasaba nada, y la gente convivía perfectamente. Y tengo que decir, y esto es Ujú. esto es muy importante, que la gente convivía, y si había algún problema, como hoy, no es por la gente, es por los políticos de entonces y los políticos de ahora, que crean problemas donde no los hay, porque la gente se entiende. La gente aspira a vivir con Sí. paz y tranquilidad, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener cuidado con esos mensajes porque al final también precisamente es lo que dice mucho la extrema derecha, siendo ellos políticos, al final hace un mensaje antipolítico de que todos los políticos son malos y que los políticos no solucionan problemas, ¿no? Que al final es todo mucho más complejo, ¿no? Porque política al final viene de polis y todos los que nos ocupamos de los asuntos comunes de nuestra ciudad somos políticos, ¿no? Y hay gente que lo hace bien y que lo hace mal, ¿no? Pero volviendo un poco a las raíces de este documental, es que claro, el principal problema es que nos han explicado muy mal al Andalus, ¿no? En primer lugar, Claro. hablando como de eso que se suele comentar, ¿no? Los romanos o los griegos se establecieron, pero los musulmanes invadieron, ¿no? Cuando en realidad, también lo dicen en el documental, que vinieron, claro que vinieron unos cuantos, ¿no? Pero había muchísima más gente en la península y solo se entiende esa etapa. Por supuesto hubo guerras, pero también hubo muchos momentos de convivencia. Claro, y esto lo dice, no es una opinión, porque yo no soy un erudito, en este caso soy el artista el guionista, ¿no? Pero lo dice una historiadora reconocida internacionalmente, ¿no? Lo dice muy bien. Ella dice que vinieron una cantidad de personas desde Oriente Medio y desde el Ujú. norte de África, pero que aquí eran como muchísimas más. Entonces, si no había colaboración, era imposible, o sea, que eso funcionara. Y por eso funcionó, porque hubo colaboración. Y de esa colaboración nació, pues claro, una cultura totalmente mestiza. O sea, nosotros, como dice esta señora, Dolors Bramón, como he dicho, con una amplia biografía, con conferencias en medio mundo y con un gran prestigio y premios. Nosotros somos los hijos de una cultura híbrida. Y esto no tiene que ser una vergüenza, sino todo lo contrario, es un orgullo, es algo que nos enriquece, que nos aporta una amplitud de miras, ¿no? Es que siempre ha sido así. Nunca ha habido sociedades étnicamente puras, salvo en la propaganda,
precisamente de las ideologías de extrema derecha que buscaban esa pureza racial que es absolutamente imposible. España Exactamente. ha sido, además, precisamente nuestro país siempre ha sido una encrucijada de culturas. O sea, que estuvieron de todo. Correcto. O sea, es que es así. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, musulmanes. Y encima luego Puente, bueno, Puente no, toda la parte de la relación nuestra con conquistas, pero no solo conquistas, también con mucho mestizaje con América. O sea, es que yo creo que somos el país de Europa, posiblemente de los más mestizos. Y encima un puente con África, con Europa y con América, ¿no? Exacto. Pero es que tampoco la Alemania de Hitler que No, hizo no, claro. no, así no existe Exacto. es que no existe ningún país étnicamente puros. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Pero volviendo a Abu Bakr, ¿no? O Ajá, sí. sea, sí que es cierto que desgraciadamente, pues cuando nosotros pensamos en nuestros poetas, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pues yo qué sé, Alberti o Lorca o Verdaguer o Santa Teresa, ¿y por qué no citamos a Abu Bakr de Tortosa, ¿no? Claro. Bueno, para empezar porque nadie lo conoce, pero tiene la misma envergadura poética que todos ellos, ¿no? Y, o cuando pensamos en nuestros, digamos, místicos, ¿no? Porque no, porque decimos, llamamos a San Juan de la Cruz y no nos acordamos Mm. de Ibn Arabi, por ejemplo, o de Yasmina de Ronda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya te digo, pero es que realmente el caso de Abu Bakr de Tortosa es emblemático porque no se conocen muchos casos de pensadores que tuvieran una bibliografía tan extensa, por ejemplo, y esto te va a gustar mucho, porque yo sé que tú eres una persona pues progresista y tal, ¿no? Entonces, esto te va a gustar mucho. O sea, él, su libro, su obra maestra es un libro llamado Shirah al-Muluk, que se traduce por La linterna de los príncipes. Y este libro es un libro que se adelantó 200 años al personaje de Maquiavelo, que como sabes, pues también, digamos, era un libro para influir en los soberanos, El en la toma príncipe. de decisiones. Pero hay que decir que a diferencia de Maquiavelo, Abu Bakr de Tortosa hizo un libro en el que recomendaba la humildad a los soberanos, recomendaba la dulzura para con sus gobernanzas, reco- re- re- reco- recomendaba la equidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es bastante diferente de Maquiavelo, que recomendaba todo lo Claro. contrario, con tal de mantenerse en el poder, ¿no? Bueno, Maquiavelo, yo me he leído El príncipe de Maquiavelo y creo que tiene un poco una injusta mala fama. Porque aunque es verdad que es un enfoque muy práctico, también es un enfoque que dice que, bueno, que hay que atender a lo que quiere la población, ¿no? O sea, lo del fin justifica los medios, se da a entender como que le importaba tres narices, ¿no? Y realmente habría muchos matices, más de un libro de hace como 500 años o por ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que este tipo de obras de pensadores políticos pues han llegado a nuestros días y siendo para muchos estudiosos equivalentes o muy similares en cuanto a alcance, en cuanto a la importancia de sus recomendaciones, en cuanto a un manual que de verdad era útil para los gobernantes de la época, pues todo el mundo saben, todos sabemos quién es Maquiavelo, italiano, y Abu Bakr de Tortosa, pues no tiene ese No, no lo conocimiento, conoce ¿no? nadie. Y hay que decir una cosa que a mí, bueno, porque yo soy artista y a mí esto me gusta especialmente, que es, es algo muy delicado. Y es que Abu Bakr, ¿no? Cuando él era poeta, pero era, como hemos dicho también, pues más cosas, ¿no? Era pensador, era, en fin, era un hombre muy renacentista. Entonces, cuando escribía Shirah el-Muluk, este libro dedicado a los gobernantes, a cómo tenían que ser para con el pueblo, en una gobernanza justa, equitativa y todo esto, escribía poesía para poner ejemplos. O sea, muchos de los ejemplos que él da a los soberanos
los hace a través de la poesía, ¿no? Esto me parece algo exquisito, ¿no? Y además hay que decir que él escribió cosas como, por ejemplo, qué pobre que eres, que solo tienes dinero, ¿no? O escribió también, dice, cuidad de los agricultores porque vuestro bienestar depende del suyo, ¿no? Muy O actual. sea, que era un iluminado, era un visionario, o sea, fíjate, ¿no? Cuidad de los agricultores. Y lo dice hace 900 años y una sociedad que, fíjate, ha abandonado por completo, ¿no? O sea, que ni siquiera la gente ya sabe de dónde vienen los alimentos, ¿no? Entonces, este hombre había que hacerle un documental y hacerle un día nacional, como mínimo, ¿no? Hay otra frase que sale en el documental que es que también me parece muy actual. Además que Abu Bakr, en este caso, él atribuye a Jesús, al Jesús Jesús, cristiano, sí, 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 que dice que no tiene fortaleza quien no aparta de sí la ira. Y en exactamente. estos tiempos en los que estamos gobernados por ese, a nivel global, por Sí, sí. ese señor imperialista naranja que basa todo en la ira y en el enfado, y esos promotores de discursos de odio que basan la dominación en la manipulación a través del miedo y de la ira, pues es cierto que Abu Bakr de Tortosa, es verdad que en este caso atribuyéndoselo a Jesucristo, a Jesús cristiano, pero dice una otra colación, una frase que está totalmente de actualidad, ¿no? Es verdad, es que la ira muchas veces, salvo con todas las ocasiones que esté justificada, es un símbolo de debilidad y de facilidad para ser manipulado y me remito a lo que está pasando en la actualidad. Además de todo lo que hemos comentado, que son las razones por las que hemos creado este documental, eh, hay una también que para mí me parece muy importante y es que todo esto que estamos hablando, esto no es para los museos, esto no es para que vaya un día a la escuela de no sé dónde, a un museo y vea que un tío hace 900 años dijo tal, sino que esto es algo que es necesario para nuestra época. La recomendación de la humildad, la recomendación de la equidad. Uno de los aforismos que dice, la ignorancia es la madre de la insolencia, ¿no? O sea, si eres un ignorante, tarde o temprano, es una cuestión de tiempo que acabes siendo insolente, ¿no? Hay otra que también me gusta mucho, que dice que la ambición es la fuente de todos de nuestros problemas, de nuestros contratiempos, ¿no? O sea, él era un hombre que, fíjate, se dice que cuando estuvo en Jerusalén, porque fue un gran viajero, Sí. fíjate que él iba buscando el conocimiento y cuando llegaba a un sitio acababa convirtiéndose en un profeta, perdón, en un profeta, en un maestro. ¿Eh? O sea, él llegaba a la búsqueda del conocimiento, fue a Bagdad, fue a Jerusalén, fue a Alejandría y allí, en aquellos sitios, acababa, empezaba como discípulo y acababa siendo un gran maestro de los demás, ¿no? Entonces, esto no es para los museos, esto es algo que necesitamos en la actualidad, porque estamos huérfanos de verdadera sabiduría, tenemos mucha inteligencia y cada vez más artificial, pero sabiduría, es decir, entonces este hombre vivía de una forma muy humilde, se cocinaba en un cacharro roto. Y hay algo que me hace mucha gracia y es que él rehuía, ¿no? Porque los poderosos, digamos, querían estar a su lado, escuchar sus consejos, y él rehuía, no le gustaba estar cerca de los poderosos. Y algunos de ellos le trataban extraordinariamente bien, y ellos les trataba con mal genio. O sea que era un hombre que no le podías comprar. No era un hombre al que fuera fácil comprar, ¿no? Era un hombre que fuera fácil comprar y es verdad que representa una influencia muy rica, ya que hablamos de la verdadera riqueza, ¿no? Y es muy interesante también para entender su importancia, pues que figuras como Abu Bakr de Tortosa y toda su corriente filosófica y espiritual
tuvo mucha influencia también sobre la cultura cristiana y en concreto sobre los místicos, ¿no? Sobre, bueno, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. O sea, él fue y toda su corriente de pensamiento, pero él, pues para citar un nombre concreto, pues tiene mucho que ver con esa parte de la cultura española que sí que se ha reconocido, pero que parece que surgiera casi espontáneamente o que no tuviera nada que ver con esto, pues sí tiene que ver. Bueno, o sea, yo no me atrevería a decir que personalmente Abu Bakr, digamos, influyó en tal o cual místico cristiano. Esto quizás porque además él estuvo en los primeros años de Al-Ándalus y marchó pronto, marchó muy joven, con lo cual es muy posible que no tuvieran acceso a sus obras. Pero sí que podemos decir, en general, que los místicos de Occidente, es decir, del Occidente islámico, como Ibn Arabi, Ibn Masarra y otros, tuvieron un peso importante en lo que es la influencia a místicos cristianos que vendrían después, que probablemente pues algunos de ellos conocían el árabe y leían directamente y es muy posible que leyeran las obras de Ibn Arabi y de otros, ¿no? Entonces esto sí que es algo que está reconocido. Pero yo no me atrevería a decir que personalmente Abu Bakr influyó en tal o cual. Pero sí que en general había ellos, digamos, que elevaron, digamos, el rango espiritual digamos, del Occidente. Entonces, claro, dejaron una huella indeleble en los místicos que vinieran después, sea cual sea la tradición. Y es más, todavía hoy perdura, porque los libros de Ibn Arabi, de Rumi, de otros, son libros que son de los más vendidos, no solo en todo el mundo, o sea, en todo el mundo, ¿no? Fíjate qué importancia, fíjate que uno de los místicos más importantes de todo el planeta nació en Murcia. Y no se sabe nada, o no se sabe lo que se decía. Bueno, de este se sabe un poco más que de Abu Bakr. Es que de Abu Bakr prácticamente, o sea, a Ibn Arabi por lo menos lo conocen la gente, los estudiosos, la gente cultivada, ha oído hablar, ¿no? Pero es que de Abu Bakr, fíjate que yo pues claro, al ponerlo en marcha, pues fíjate que hemos enviado, pues claro, el link para que algunos amigos lo vean y tal. Ahora mismo ya tiene casi 900 visitas en 10 días. 900 visualizaciones no está nada No mal está nada mal, te lo digo. en 10 días y tratándose de un tema, pues que, bueno, en fin, es un tema que no es minoritario. Bueno, pues he recibido un montón de felicitaciones por tierra, mar y aire, de amigos, de seguidores, de allegados, de personas interesadas que me han contactado por las redes sociales. Es que no lo conocía nadie. O sea, pero nadie. O sea, solo una persona me ha dicho, sí, eh, cuando estudié historia, hace como 30 o 40 años, alguien me habló de esto y otra persona que es un profesional del mundo religioso, pues esta persona sí que lo conocía y tenía acceso a alguna, pero vamos, en general, nadie. Bueno, y la gente que me puede seguir o que son amigos míos es gente más o menos cultivada. Si estos no lo saben, no lo conocen, imagínate la mayoría de la gente, ¿no? Es muy interesante recalcar estas cuestiones, esta falta de conocimiento de lo que también es patrimonio cultural nuestro, ¿no? Y esa conexión también es interesante remarcarlo porque las culturas no son compartimentos estancos, ¿no? Y es verdad, no ya personificando en Abu Bakr de Tortosa, pero sí en la cultura andalusí, la relación que tiene con la cultura española y mucho española, por decirlo así, pues no solamente hablando de poetas como y de místicos españoles como San Juan de la Cruz o Santa Teresa, sino también el flamenco, ¿no? Que pocas cosas Claro. más españolas que hay que el flamenco y esa conexión que hay entre el patrimonio cultural flamenco con esa cultura andalusí también nuestra. Sí, como decíamos, el documental, pues con algunos expertos
bueno, aficionados, entre comillas, ¿no? Pues se habla de la huella andalusí, es que está por todas partes, está en nuestra gastronomía, en las especies vegetales que trajeron aquí los musulmanes, en el nombre de estrellas, Nombres de lugares, ciudades. Por ejemplo, las acequias, ¿no? Es que está por todas partes, ¿no? Lo que pasa es que a veces como que ya hemos olvidado cuál es el origen de todo esto, pero esa es una huella impresionante de conocimiento, de sabiduría, de belleza, ¿no? Y una cosa que me ha felicitado muchas personas es por todas estas ilustraciones que hemos cogido del acervo, digamos, del acervo bueno, medieval, ¿no? Para ilustrar los comentarios, ¿no? Eso son muy, muy bonitos, ¿no? En los que se ve gente cultivando. Y hay otra cosa que dijo Abu Bakr de Tortosa que me encanta, ¿no? Y esto también lo dice uno de los invitados al documental, es que él entendía que no se puede progresar ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni yo qué sé, ni en la inteligencia sin debatir, ¿no? O sea, él se presenta a sí mismo como alguien corto de luces, ¿no? No lo era en absoluto, pero dice que a diferencia de otras personas coetáneas suyas, contemporáneas suyas, pues era alguien que le costaba, ¿no? Le costaba comprender las cosas, entonces solo lo consiguió a base de constancia, no a base de tener un don divino especial, ¿no? Pero dice que él era habitual, pues con sus maestros, debatir, ¿no? O sea, se debatía habitualmente un tema, por lo que sea un tema, lo que fuera, ¿no? Hoy mucha gente quiere acabar con el diálogo, ¿no? Quiere acabar con el debate, quiere acabar con eso que nos enriquece. Ya no existe Y el debate. documental, perdona, el documental quiere ser también una barrera, ¿no? Un cortafuegos contra este tipo de ideas que se están expandiendo con celeridad y que son altamente peligrosas, ¿no? Te decía que ya no existen debates reales porque da la sensación, por lo menos cuando tú ves los grandes debates y discusiones en los programas y los foros de tele, la radio, etcétera, que básicamente lo que hace alguien no es escuchar a su interlocutor, sino ver cómo rebatirle, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Y al mismo tiempo, precisamente, eso que decía Bubaker de la importancia del debate y el diálogo, eso también está ya en los griegos, ¿no? Sócrates hablaba y Aristóteles hablaban de la dialéctica, ¿no? Y eso que vemos tan occidental, tan europeo como la dialéctica, en el fondo nos olvidamos de que Grecia, la Grecia clásica, la Atenas clásica, pues también tenía unas raíces orientales de la leche, ¿no? Que pensamos que no tiene nada que ver eso con la cultura oriental, ¿no? Perdona, es que también anda que no había influencia de los sabios orientales, y de Egipto y de otras muchas culturas sobre los griegos, quiero decir, y vuelvo a insistir, ¿no? Bueno, los griegos llegaron a Europa traducidos por los musulmanes, o sea que, bueno, yo creo que Abu Bakr es un ejemplo emblemático, su persona, su obra, sobre todo su búsqueda, ¿no? de la sabiduría, es un ejemplo a traer a nuestro tiempo, pero al mismo tiempo a todo aquello también que le envuelve, ¿no? Que era una sociedad en la que probablemente no era perfecta, pero en aquellos momentos que una sociedad se entendiera ya era mucho. Hay que tener en cuenta que mientras duró primero el califato y luego el tiempo de las taifas, la gente convivía. Cuando llegaron los otros, expulsaron a todos los que no eran de su cuerda. Ahí hay una diferencia realmente abismal, ¿no? O sea,
Entonces, yo creo que Al-Ándalus es también como una inspiración, ¿no? Un ejemplo para estas sociedades que vamos a tener, que van a ser cada día más plurales, ¿no? Bueno, ya lo son, pero es que lo van a ser más todavía, ¿no? Entonces, hay que buscar, o sea, que no hay, quizás no es necesario tanto inventar, sino ver un poco de dónde podemos aprender del pasado, porque por mucho que Al-Ándalus y la sociedad actual fueran diferentes, en el fondo, como dice uno de los invitados al final, tienen los mismos retos, ¿no? Tienen los mismos desafíos. Es decir, que podamos vivir todos, seamos quienes seamos, sea cual sea nuestra raza, nuestras creencias, nuestro origen, pues en armonía con el otro, ¿no? Sin ponerlo en tela de juicio. Y conociéndonos todos los unos a los otros y al mismo tiempo manteniendo nuestra esencia y nuestra singularidad, ¿no? Además es que la cultura, una de sus grandes fortalezas, es que cambia el eje de la conversación completamente, ¿no? Si simplemente ponemos este documental sobre Abu Bakr de Tortosa en las escuelas, en los centros culturales, en muchos sitios, y la gente entiende que esto es parte de su propia cultura, pues claro, resulta mucho más difícil que luego otros mensajes Exacto. extremistas que tratan siempre de diferenciar entre el otro y yo, ¿no? Y Sí. esos son los otros, son menos personas que nosotros, ¿no? Que siempre intentan deshumanizar, ¿no? Y no tienen nada que ver, vienen aquí a hacer daño, ¿no? Y Pero, ojo que no solamente estamos hablando de la extrema, bueno, porque este documental se ha hecho en catalán y habla principalmente de Cataluña, pero el tema es extrapolable a todo el Estado español. Y no solo estamos hablando de la extrema derecha, digamos, españolista, ya hay una extrema derecha catalanista sí, también, con un discurso prácticamente idéntico, con pocas diferencias, digamos, locales, pero que, o sea, que el peligro está saliendo por todas partes, ¿no? Y sobre todo coincide, ¿no? Fíjate que en teoría están muy enfrentadas la extrema derecha catalana y la extrema derecha españolista, pero en el fondo vienen a decir lo mismo. Y tienen muchas cosas en común y una de ellas es que tanto la extrema derecha catalana como la extrema derecha españolista niega al Andalus y niega este pasado de convivencia y de armonía y de inspiración, ¿no? sí, ellos siguen hablando de la reconquista y de todas esas cuestiones, pero es que son análisis y son visiones y enfoques de la historia que no soporta la más mínima revisión, porque entonces habría que decirles de qué pasa cuando el Cid batallaba con los musulmanes, qué pasaba. ¿Sucedió o no sucedió? Por Y, ejemplo, ¿no? y además que la palabra Cid viene de Sidi, ¿no? Sidi significa, Sidi es como señor, ¿no? O sea, si a ti te dicen Sidi Daniel, pues es que eres una persona, pues, de un cierto prestigio, de una cierta categoría cultural, no social, ¿eh? O sea, cultural. Entonces, fíjate que hasta el Cid, ¿no? El Cid campeador tiene su nombre, ¿no? Que está relacionado con la cultura andalusí. Eso es muy importante porque ya te digo, nos completa y hace entender pues esa parte de la cultura que no se ha querido ver, porque hablábamos de la extrema derecha, pero aparte de eso está el tema de los nacionalismos y el nacionalismo catalán, como todas las olas de nacionalismos que surgen en el siglo XIX, y que a mí me parece bien como reivindicación de esas diferencias culturales que muchas veces los grandes estados y los estados imperialistas o los grandes imperios ignoraban, ¿no? Y está muy bien que surgieran esos nacionalismos en el siglo XIX para reivindicar esas culturas, esas lenguas, esas tradiciones propias. Pero claro, el nacionalismo catalán, que como todos los nacionalismos tiene un origen burgués, vamos a decirlo así, que reivindique lo propio, y un nacionalismo que al final los nacionalistas quieren que su nación sea como son ellos, y como es un nacionalismo burgués, catalán, etcétera, pues también tiene que ser así la nación catalana. Pero es que resulta que la nación catalana, como todas las naciones, es plural.
Y yo no sé si a la gente también, es que no de la extrema derecha, pero sí nacionalista catalana, si le interesa hablar de Abu Bakr, ¿no? Y ya te digo, ya no hablo de la extrema derecha, sino esos nacionalistas. Porque Ya, claro, ¿cómo bueno, cambia la nación, no? una reflexión interesante. Bueno, fíjate que hay uno de los invitados en el documental que también habla de esto, ¿no? Habla de cómo la idea de la Cataluña actual, no digo de Cataluña en general, de la Cataluña está cimentada sobre la idea, primero de las ideas de Verdaguer, Sí. de cerrarle el paso al Islam, por un lado, con la idea esta pirenaica, ¿no? Una idea como muy bucólica y tal, y luego la idea del noucentismo que se creó Cataluña en base a la idea digamos, de la nación-ciudad, ¿no? Con Barcelona como eje a partir del cual. Claro, como dice este invitado, Abu Bakr no era ni católico, ni del Pirineo, ni de Barcelona. Pero es que hay mucha gente que ahora mismo no es ni del Pirineo, ni de Barcelona, ni católica. Entonces, toda esa gente catalana y toda esa gente española tiene derecho digamos, a ser reconocida en su cultura, porque en realidad solo hay una cultura, ¿no? Que está compuesta de diversas, digamos, coloraciones o influencias o aromas de, 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 de diversas preferencias, pero, o sea, cuando se habla de la cultura, o sea, de la España de las tres culturas, ¿no? En realidad solo había una cultura, era la cultura que estaba formada, lo que pasa es que era cultura que era de diversas procedencias, pero cultura, lo que se dice cultura, solo había una. Y yo que soy músico y que por cierto, pues la gran parte de la banda sonora pues la hemos hecho nosotros mismos, eh, pues cuando tú estudias la música, por ejemplo, andalusí, la música andalusí tiene un montón de influencias cristianas. Es normal. Vinieron los musulmanes y ellos traían unas influencias de Oriente y aquí escuchaban otras, ¿no? Entonces eso es normal entonces el aroma, ¿no? que impregna todo tiene un montón de procedencias y no pasa nada. Sí, tampoco hay músicas puras, no hay... El flamenco, que a mí me Claro, encanta, alguna vez hablamos hace tiempo de libro, tu novela, novela, pero también un poco ensayo, en algunas sí, partes de sí. autosuficiencia. Claro, esa, no sé si es una tesis como tal o un esbozo de una reflexión, ¿no? De que al final el flamenco es surge en ese cruce de caminos entre gitanos, entre musulmanes perseguidos. Llega un momento en el que, digamos, son perseguidos por el poder entonces y como que llegan un poco a fundirse porque son perseguidos por los mismos Exactamente. y esos irredentos de esos gitanos, de esos musulmanes que huyen entre los ríos. De hecho, se llamaban también los entre ríos, ¿no? Porque eran nómadas y muchas veces eran nómadas porque les perseguían, ¿no? Y de esa gente nómada que se llega a juntar y llega a compartir, surge ese flamenco tan español, ¿no? Que Sí, realmente tan español, pero eran los que perseguíamos los sí, sí. españoles de bien. Sí, Flamenco, Flamenco es la palabra del cual, pues, ahora mismo, según muchos estudios, entre ellos Antonio Manuel, uno de los mayores expertos, amigo mío, pues flamenco viene de ¿Qué ahí, significa esa palabra? sería el campesino que lo ha perdido todo, ¿no? O sea, la gente del mundo del campo, o sea, sería el que lo ha perdido todo, ¿no? Entonces, es evidente que el flamenco tiene un origen, el más lejano hay que buscarlo en Punjab, en el Indostán, en Rajasthan, ahí donde salieron los gitanos hace 1000 años. Pero cuando llegaron aquí los gitanos encontraron también a los moriscos que estaban en desbandada, ¿no? Y ahí se formó un cruce de caminos
y es evidente que el flamenco tiene muchas influencias, ¿no? Pero entre ellas lo gitano y lo morisco son fundamentales. Porque hay mucha gente que cuando hablas de los gitanos y el flamenco, parece que dicen que es algo como racista. Yo pienso, bueno, o no, o es precisamente una cultura, porque aquí hubo hasta momentos en los que la política de lo que era el país, no sé si llamarlo Estado, era claramente genocida respecto a los gitanos, Sí, sí, los bueno, podías cargar. bueno, evidentemente. O Lo que sea, pasa es que en el tiempo de la expulsión de los moriscos y los gitanos, perdón, de los moriscos y los judíos, el gitano estaba perseguido, pero no condenado a muerte. Entonces, muchos moriscos se hicieron pasar por gitanos. claro, lógico. Y ahí se produjo en las caravanas, en ese nomadismo se produjo un cruce de caminos altamente interesante. Y claro, si tú esto se lo cuentas a, imagínate, a estos chavalitos muy jóvenes que se ven seducidos por los discursos agresivos y muy bien hechos en redes, lamentablemente, de la extrema derecha, porque es verdad que tienen medios, ¿quién les financiará? Eso es otro tema, pero tienen muchos medios para discursos que impactan mucho, sobre todo la juventud, sobre todo un chaval o una chavala y que puede ser presa de estos discursos del odio, le dices, no, perdona, es que el flamenco es esto, es que nuestra cultura es esto, pues ya estás metiendo ahí rollo diferente, ¿no? Perdona, es que esto que te gusta, ese flamenco, te han traído moros y gitanos. Pues lo- lo- yo creo que hay que reivindicarlo y que no tiene por qué ser racista, sino al claro contrario, que no tiene. no. Fíjate, es curioso, ¿no? Pero en aquellos tiempos estamos hablando de, bueno, cuando se produjo la expulsión, siglo XVII, por ahí, ¿no? Los gitanos, como he dicho, estaban muy perseguidos, pero no condenados a muerte, en general. Hubo Claro. algunas escabechinas, pero en general no estaban En cambio, los moriscos sí, ¿no? Estaban condenados a muerte y tal. Entonces es curioso que a los moriscos los obligaban a entrar en las iglesias, si no les cortaban la cabeza, y a los gitanos a permanecer fuera de ellas. Curioso. Si te fijas, todavía hoy, en algunos sitios, pero yo eso lo he visto, que algunos gitanos pedían fuera de las iglesias, porque en su momento, hace 2 o 3 siglos, no les dejaban entrar. Entonces, moriscos y gitanos y otras gentes de mal vivir, entre comillas, tuvieron un cruce de caminos y es muy probable que las primeras, digamos, lo que llamaríamos primeras formas flamencas surgieran de ahí. Pero ya digo, es un territorio muy desconocido pero al mismo tiempo apasionante, ¿no? Es apasionante, la música del propio documental también es buen ejemplo de toda esa fusión y todo ese legado, ¿no? Creo que además queda bastante bien y no es peloteo, es que de verdad que le pega y lo ambienta perfectamente y crea esa atmósfera tan necesaria en el documental. Y yo insisto, es un documental, antes lo has dicho que también la Generalitat de Cataluña ha apoyado este proyecto. Claro, ahí está también, no sé si tú me puedes responder, pero me encantaría que más allá de que se pueda ver por YouTube, ¿qué distribución va a tener esto? O sea, estaría genial que Bueno, se viera en foros públicos. pues lo vamos a presentar a un montón de festivales, ya estamos en muchos festivales. Para empezar, ha sido seleccionada en la Mostra de Cinema Espiritual de Cataluña y con ella va a viajar a diversas ciudades del territorio catalán, pero también vamos a estar en varios festivales que ahora mismo estamos negociando y no te puedo decir, pero por ejemplo, en abril estaremos en la Feria Medieval de Calonja, que tiene una programación paralela y estaremos ahí. Hay la Fundación Ibn Roche de Sant Boi también va a hacer un especial dedicado al documental. Ahora mismo estamos cerrando muchas cosas, sí, sí. Afortunadamente, creo que este mensaje doble
por un lado, la reivindicación de la figura de Abu Bakr de Tortosa, pero también del legado andalusí del ejemplo de armonía y convivencia como una proyección de futuro, no solamente del pasado, creo que nos va a dar algunas alegrías. Y también está en el Festival de Cinema Internacional de Girona, o sea, que guay, estamos muy contentos. Y lo que decías de la música, yo particularmente estoy muy contento porque hay una cosa que, que, que se ha conseguido, no sé si muy espesamente o no, pero es que Abu Bakr de Tortosa era un tío misterioso, era un hombre asceta, o sea, vivía de una forma muy fuera de la sociedad y entonces la música ha contribuido a crear esta sensación de que es algo que no es una cosa normal, no es una corriente, ¿no? En cualquier caso, mira, el documental ya tiene 1000 visitas casi a los 10 días. 1000 personas ya saben quién es Abu Bakr. Pues ya es un éxito, yo ya lo considero un éxito. Porque hace más de 10 días prácticamente no lo conocía nadie. Y además ya ha aparecido en muchos medios, nos han llamado de todos sitios, vamos a ir a Radio 3, a Cataluña Radio, vamos a ir a la salsa de la televisión de Cataluña. Y esto quiere decir que, bueno, que está cumpliendo su cometido principal, que es que la figura de Abu Bakr sea conocida en su propio territorio. ¿Sabes lo que molaría? Y luego ya que pase lo que tenga que pasar, pero yo creo que esto habría que llevarlo a otros foros también. Estoy pensando, ahora que van a ser, que no quedará mucho para que sean los Goya, y hace poco fueron los premios Feroz, más allá de lo que consiga, porque ahí se presentan documentales que se hacen con unos medios que flipas, unos Sí. medios que son que están en otra liga, porque a vosotros os da financiación la Generalitat, pero ahí estamos hablando de documentales que a lo mejor tienen financiación del gobierno, de empresas, de también entidades públicas, o sea, que están en otra dimensión. Pero estaría genial que al menos se presentaran este tipo de foros, porque, bueno, porque también tiene que estar en la gran cultura, en lo más potente, en esos certámenes que tienen que ver con el cine español en mayúsculas, llega donde llegue, porque yo creo que aunque no fuera premiada, pero aunque llegara simplemente a estar allí y estar entre esos documentales, pues, tener su hueco, pues bueno, es que además Sí. creo que es una deuda pendiente que habría que ayudar a satisfacerla. Sí, bueno, la verdad es que nos están animando muchísima gente a Claro, presentarnos a todo tipo de festivales y a todo tipo de premios, ¿no? exacto. Y, y yo tengo que decir que con respecto al patrocinio del Departamento de Afers Religiosos, que, oye, que estamos muy contentos porque era un proyecto completamente loco, una idea que se me ocurrió a mí y que además presenté para alguna subvención y no nos la otorgaron. Entonces, cuando alguien te abre las puertas y dice, no, esto vale, esto realmente aquí hay una visión, ¿no? de que va más allá. Entonces, pues estamos muy contentos y muy agradecidos. Y te diré otra cosa. Nosotros jugamos en la Liga B, ¿no? Pero lo importante es el mensaje. Y a veces con pocos medios se puede transmitir un mensaje poderoso. Y a veces con todos los medios del mundo no tienes nada que decir, ¿no? Entonces, eh, es más importante que tengas algo que decir, aunque tengas pocos medios, que tengas muchos medios y que no... Y de hecho yo lo he vivido toda mi vida como artista, ¿no? O sea, mira, todos mis discos de claustrofobia se siguen reeditando en vinilo, ¿no? Que dices, Dios mío, pero ¿a quién le puede interesar eso ahora, ¿no? Pues sí. Pues resulta que sí, ¿no? Entonces, claro, cuando tú haces algo de una forma sincera, de una forma honesta, ¿no? Eso va a romper las barreras, ¿no? que pueda tener. Incluso ayer me decía una persona que nos ha invitado a un programa de televisión y tal, me dijo, está muy bien, dice, lo veo un poco lento, ¿no? Lo veo un poco lento el documental, ¿no?
Entonces yo le dije, bueno, pero es que nosotros no competimos con... O sea, nosotros vamos a gente que quiere verlo y que quiere tomarse su tiempo, que no está ahí, que si azapeo, que si no sé qué, que si... Dice, y entonces me dijo, esta misma persona me dijo, no, es verdad, es verdad. No hay que hacer cosas para agradar a todo el mundo. O sea, no lo conseguirás nunca. O sea, hay que hacer cosas que tengan el acento que tú quieres tener. Y ese acento va a gustar a unas personas y a otras no. No pasa nada, no pasa nada. A mí tampoco me gusta el fútbol, ¿no? Y no O pasa sea, nada. y no pasa nada. Entonces, hay que hacer las cosas, sean los medios que sean, pero con una visión personal, no para gustar a todo el mundo, no para llegar a donde no hace falta que llegues, ¿no? Hace falta que llegues a lo que quieras, que transmitas lo que quieras Exactamente, transmitir. exactamente. Ya queda poco para terminar la entrevista, pero antes quería alguna curiosidad que viendo el documental me ha surgido la pregunta, por ejemplo, ¿qué es un alfaquí? Pues un alfaquí es un jurista, es decir, Ah, alguien especializado en la ley, en este caso en la ley religiosa, y que es capaz de interpretar los textos sagrados de la forma más correcta posible para que no haya, digamos, ningún desvarío, en este caso por parte, pues, por ejemplo, de gente ignorante que quiere barrer para su casa, ¿no? Por ejemplo. que es una palabra que sale y varias veces y que me apetecía simplemente pues eso, conocer el significado y también porque es un poco una de las, ya lo hemos dicho, ¿no? Este hombre es que hacía tantas cosas, ¿no? Jurista, Sí, filósofo, sí, 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 poeta, sí. escritor, maestro. Entonces era una palabra que además es la belleza de muchos de los términos venidos de la cultura andalusí, ¿no? Y de la cultura musulmana, ¿no? Y Sí. otra cosa que quería comentar, que curioso, cómo han coincidido en el tiempo esta entrevista con esta serie de artículos que en este caso en la web, en noticiaspositivas.es de la Fundación Por Causa, ¿no? Que es un proyecto, dentro de un proyecto que tiene la Fundación Por Causa, que combate los discursos de odio contra los migrantes, y por eso vieron que gran parte del problema del odio en este país es precisamente contra la población musulmana, y desarrollaron proyectos y uno de ellos tiene que ver con esta red de Empower Youth, que básicamente lo que tratan es dar a conocer a la juventud musulmana o percibida como tal, que también habría mucho que decir, muchas veces son chicos y chicas muy jóvenes de familia musulmana, pero que a lo mejor ellos vienen de esa cultura, pero son tan cristianos como los chicos cristianos como los jóvenes cristianos nuestros, o sea, que muchas veces ni siquiera se identifican, aunque vengan de esa cultura, ¿no? Y claro, Claro, ¿qué pasa? Que el discurso de odio tiende a uniformarles y a decir que son todos de una determinada manera. Cuando tú ves y lo que se leen en esta serie, que está, como te digo, en noticiaspositivas.es de la Fundación Por Causa, bueno, pues que la juventud musulmana, como toda la juventud, es muy variada, con mucho tipo totalmente de, plural. totalmente Sí. plural, como pasa con todas las juventudes, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que haya coincidido esta entrevista en esta época, esta entrevista sobre Abu Bakr de Tortosa, sobre tu documental y esta serie, ¿no? Siendo noticias positivas, un espíritu que tiene el proyecto y yo mismo como persona bastante laico, pero al mismo tiempo abierto y respetuoso al diálogo y a la conversación, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? No siendo yo una persona nada religiosa, pero sí que con ese interés por esas culturas y ese conocimiento, y creo que es lo que tenemos que intentar, abrirnos a conocer a otras culturas y a otros saberes y otras tradiciones, porque comprenderlas nos hace entender su valía y eso nos lleva a lo que para mí es la base de todo esto, el entendimiento y la convivencia, que es lo que nos enriquece. Yo te diría, para resumir y para acabar ya, que se podía resumir en una de las intervenciones del documental, en este caso de Francesc Torredeflot, que es, bueno, es un líder en Cataluña del diálogo interreligioso, es el fundador de AUDIR, y que él dice que el conocimiento que esconde la obra de Abu Bakr
y en general el conocimiento del mundo del Islam no es solo para los musulmanes, es para todo el mundo, es para toda la humanidad. De la misma forma que un musulmán puede enriquecerse perfectamente con un poema de San Juan de la Cruz o con una canción de, yo qué sé, de lo que sea, ¿no? Entonces, sí, o sea, Abu Bakr es uno de nuestros grandes maestros, de nuestros grandes sabios, totalmente desconocido y al mismo tiempo totalmente universal, pero no, ese conocimiento no es exclusivo de los musulmanes. Es un conocimiento, una belleza, una gran sabiduría para toda la humanidad. Pues, siempre me gusta acabar las entrevistas diciendo si nos hemos dejado algo en el tintero, pero yo creo que este último mensaje es un colofón estupendo, Pedro. No sé si por si acaso quieres añadir algo más, pero no, No. que ha quedado En estos clarísimo. tiempos en que están gente tan loca de un lado y de otro, ¿eh? Creo que documentales como este son muy necesarios y más allá de las felicitaciones que estamos recibiendo en torno a pues, cómo se ha hecho, que si la música, etc., la mayoría de la gente nos dice que gracias por lanzar este mensaje. Muchas gracias, Pedro, por este documental, por este mensaje y por ayudarnos a través de la cultura, que es realmente lo que puede transformar el mundo, ¿no? Porque un discurso súper sesudo tendrá su impacto, un ensayo tendrá su impacto, las noticias o los artículos de divulgación o de temas de noticias ambientales pues tendrán su impacto. Pero lo que conmueve es lo que nos mueve a cambiar las cosas. Y la cultura para mí en este caso tiene más fuerza que ninguna otra cuestión. Entonces, de verdad que espero que este tipo de obras y de mensajes pues sirvan para empezar y ojalá sea este el año 2026 en el que empecemos a doblarle el brazo al odio. Muchas gracias, Pedro, Muy bien, Dani, pues, muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. un Hasta abrazo, la próxima. hasta la próxima, estamos en contacto. Bueno, podéis ver todos el docu, buscáis en YouTube Abu Bakr de Tortosa, 900 anys de la seva mort, ningú no és profeta a la seva terra. De todas maneras, lo voy a poner tanto en el Vale, vídeo de YouTube. perfecto, muy Va bien, a estar muy en el bien. vídeo de YouTube de Noticias Positivas y en noticiaspositivas.es, que siempre hago una entrada para comentar lo que está en el vídeo de YouTube, pero también Vale, en punto perfecto. .es, pues ahí también vais a tener el enlace Pues, directo al pues, documental para que no haya pérdida. Un pues nada, abrazo. muy agradecido. Venga, hasta luego. Un Gracias. abrazo, chao, chao. Bueno, y aquí termina el programa de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya ayudado a, digamos, interiorizar otros referentes. O al menos, si no interiorizarlos, por lo menos a entender que existen, ¿no? A entender que existen figuras como Abu Bakr de Tortosa tan importantes como desconocidas. Y eso supone desconocer una parte de nuestra propia cultura. Porque insisto en lo que hemos dicho en la entrevista con Pedro, también son nuestros, también es nuestra cultura. Y comprender que forman parte de tu legado estas personas que tienen otros orígenes, otras culturas, otras religiones, otras creencias, pues nos enriquece y hace mucho más difícil que triunfen los discursos de odio. Y esa es pues una de nuestras aspiraciones como proyecto, como Noticias Positivas. Esperemos que haya contribuido a eso, que te haya ayudado a pensar y que te haya ayudado a ver el mundo en una paleta de colores más amplia, que siempre hace que el mundo sea mucho más bonito. En fin, aquí terminamos el programa y nada, dentro de más o menos una semana nos volveremos a ver pues por aquí. No sé cuándo será exactamente porque grabamos cuando podemos. Este proyecto se hace con mucho cariño, pero con poco tiempo y pocos medios. Pero bueno, no te preocupes que siempre, si te pasas de vez en cuando por aquí, por este canal, pues podrás ver los nuevos contenidos. Y si te suscribes, pues ya directamente te avisan de cada vez que colguemos algo nuevo, que yo es lo que te recomiendo, ¿no? Ese me gusta, ese like, este suscribirte, pues nos ayuda a que la comunidad crezca y a que cada vez lleguemos a más gente y contagiemos el mundo de noticias positivas. Como decimos, aquí termina el programa, espero que te haya gustado y como siempre digo, hasta que nos volvamos a ver, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao.